En esta mañana quiero que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4, y dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Y él mismo, hablando del Señor, hablando de Cristo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, diciendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo le escribe ¿a quién? Le escribe a la iglesia. La palabra que Pablo está escribiendo a la iglesia. Y sabe una cosa, en el mundo podemos definir de que hay, en el mundo espiritual, podemos definir de que hay tres clases de personas en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual existen ¿quiénes? Los incrédulos. Están los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Eh? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Esas son las personas que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y pueden decirte, mira, yo no creo en nada. Yo no creo que exista Dios, ni creo que haya vida después de la muerte. Yo lo único que percibo es lo que hay. Hay mucho de eso por aquí, ¿no? Por aquí, ¿verdad? No aquí, sino por aquí. Son los incrédulos. Luego, en el mundo espiritual también están ¿quiénes? Están los creyentes. A ver, levante su mano los que son creyentes. A ver, no todos son, sí. Hoy están los creyentes. Pero saben una cosa, que hay mucha gente que cree, y ¿saben quién también cree? El diablo también es creyente como nosotros. Dice la Biblia que cree y tiembla. Entonces, dentro de los creyentes existen muchas clases de creyentes. Existen creyentes en Dios. Después existen creyentes en Dios. Ahora no sabemos qué clase de Dios, ¿verdad? Algunos dicen, yo creo en Dios. Ahora, ¿pero quién es tu Dios? ¿Quién? ¿Por qué? Porque cuando yo digo, yo creo en Dios, ¿en quién estoy pensando? Y cuando una persona dice, no, yo creo en Dios, te puede decir, sí, yo creo en Dios. Y su pensamiento puede ser un ente, una fuerza o la naturaleza, ¿verdad? Puede ser panteísta, puede ser que esté pensando en una imagen, puede ser que esté pensando eh, en algo, pero son creyentes. Los hindúes son creyentes. Los budistas, creyentes. Los islámicos o los islamistas son creyentes. Entonces, dentro del mundo espiritual están los que creen. Pero luego están los discípulos de Jesús.
Y cuando hablamos de los discípulos de Jesús, hablamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros vinimos al mundo, vinimos con una naturaleza caída. Y todos nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos pecado. Y no hay justo ni uno solo. A ver, ¿quién ha mentido alguna vez? Levante su mano. Bien, ¿quién ha tomado Coca-Cola alguna vez? Todo el mundo, ¿verdad? Bueno, y sabe una cosa, todos hemos mentido. Entonces, delante de Dios, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros podemos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay mucha gente que dice que es creyente pero no viene a la iglesia? Porque se cree buena gente. ¿Saben dónde vive la gente más buena? En mi barrio. Yo vivo en la barriada de San Juan y he hablado con la gente y me dice, yo soy bueno, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hablo de mi vecina y en mi país yo no como la gallina de mi vecino. Así. Y así la gente se va por la vida. La gente va por la vida ¿de qué? De bueno. La chica y la chica jovencita que va a la iglesia y le dice a su mamá, mamá, me enamoré de un compañero de instituto. ¿Qué? Sí, pero buenísimo, es bueno, mamá. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero ¿sabe qué? La Biblia, ¿cómo le trata el apóstol Pablo a los que van a la iglesia? ¿Saben cómo le trata? ¿Cómo? No, hay una palabra. ¿Cómo le trata Pablo a la iglesia? Vamos a mirar ahí en Efesios, en el capítulo, vamos a mirar. ¿Dónde está? Capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 8. A ver si alguien puede leer, por favor. Si lo pueden poner aquí. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? Ah, bien. Dice, yo soy el más pequeño de los santos. Miren, yo no soy de aquellos que cuando predica o cuando enseña, no estoy acostumbrado a que, dile al que está al lado tuyo. No, no, olvídate de eso. Pero ¿sabes qué? Decirle al que está al lado tuyo, tú eres santo. ¿Y saben qué? Santo no significa que es sin pecado. Porque a ver, ¿quién ha pecado aquí? Pero ¿sabe cómo trata Pablo a la iglesia? A los santos. Entonces, hermano, hay una iglesia que se llama Los Santos de los Últimos Días. ¿Saben ustedes de quién me estoy? Pero olvídale. ¿Sabe qué, hermano? Realmente, los santos, la palabra santo significa apartado. La palabra santo significa apartado del mundo. Ya cuando uno empieza a conocer a Cristo y cuando uno decide ser discípulo de Jesús, ¿se aparta de qué? Se aparta del pecado. Y cuando nos apartamos del pecado, nos santificamos. Y ahí la palabra de Dios dice a los santos. Pero ¿qué dice la palabra? El que persiste en pecar, dice, evítalo. No te juntes con aquel que llamándose hermano fuese fornicario, adúltero, idólatra, o mentiroso, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Pero hermanos, cuando tenemos en la iglesia, le recibimos a todas las personas. ¿Y qué vienen del mundo? Del mundo vienen destrozados. Nosotros estábamos en esa condición. Yo venía del mundo, yo había venido del mundo hecho trizas. Venía destrozado, con ganas de ¿qué? De terminar mi vida. ¿Por qué? Porque yo me sentía mal espiritualmente. Pero cuando llegué a la iglesia y empecé a ser discípulo, Dios empezó a tratar con mi vida.
Y saben, hermanos, están los incrédulos, están los creyentes y luego están los discípulos. Y a eso Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser discípulos. Porque mira, hay muchos que se quedan en el nivel de creyentes en la iglesia y vienen a la iglesia, pero son creyentes, no son discípulos. Y esos creyentes son los que visitan las páginas de pornografía, son pornógrafos, roban en el trabajo, cometen adulterio, fornican, mienten a primera de cambio. Son los que cometen todo tipo de pecado, se emborrachan, son infieles. Y tú preguntas y te dice, pero ¿cómo? ¿Ese no es acaso nuestro hermano fulano? ¿Ese no es de la iglesia? Mira cómo está. Sencillo, hermano. ¿Qué ha pasado ahí? Sencillo. No ha pasado a ser. Y de eso es lo que la Biblia habla y de eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la palabra y la Biblia dice. ¿Acaso nosotros no hicimos milagros en tu nombre? ¿Acaso nosotros no profetizamos? ¿Acaso nosotros no hicimos esto y aquello? Y yo diré aquel día, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué la iglesia, y hablo de la iglesia en general, de la iglesia en el mundo, por qué la iglesia, muchas personas no quieren y no les resulta atractiva la iglesia? Porque nosotros no somos diferentes. La gente que muchas veces viene a la iglesia son creyentes, pero viven como incrédulos. ¿Viven qué? Viven siendo deshonestos, viven mintiendo, viven haciendo cosas que ya teníamos que haber dejado como la vida pasada. ¿Y saben por qué? Sencillamente, hermanos, ¿por qué? Porque somos creyentes, pero estamos descabezados. Estamos descabezados. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios puso en la iglesia ministerios. Y los ministerios es justamente, sencillamente son funciones. Quiero decirle una cosa. Hay algunos que van por la vida diciendo, yo soy apóstol. Y no estoy en contra, lo respeto. Pero yo le digo una cosa, yo no le permito a nadie que me diga apóstol. Pero respeto a los que se hacen llamar apóstol. Pero ¿sabe una cosa? Hermano, ser apóstol no es una posición. Ser apóstol o el tema del apóstol es una función. Es una función. Yo no me voy tampoco por la vida que la gente me diga, dime pastor. Me puede llamar por mi nombre. Porque ser pastor tampoco no es un título, es una función. Entonces hablemos de las funciones ministeriales. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir una cosa. Su pastor y su pastora han cumplido funciones apostólicas, han cumplido funciones de profeta, han cumplido funciones de maestro. Usted ha enseñado a la iglesia, ¿no? Han cumplido funciones evangelísticas, han salido a la calle a predicar. Funciones evangelísticas, ha hecho función, ministerio de evangelismo. Hay algunos que tienen más inclinación hacia una cosa y otros que tienen hacia otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es el que distribuye y te da el don especial. Dios dice que a algunos le da el don de ser evangelistas y esos son los que no se desinhiben y predican en la calle y pueden predicar en las cárceles y pueden anunciar el evangelio. Y hay otros que dicen, no, yo es que la primera vez que salí a la calle a mí me dio hasta diarrea, perdóneme. Pero ¿sabe una cosa? Es así. Pero ¿sabe una cosa? Hay otros que tienen el don de enseñar. Y dice, este es un maestro, este enseña, ¡wow! Que cuando yo le escucho y me habla, le entiendo. Hermano, yo tenía un hermano en la iglesia que tenía unas gafas así como el culo de la botella. Y así, ¿verdad? Y se ponía, ¿verdad?
Y era un teólogo, pero yo no le entendía nada. Porque él se comía los libros, pero no los sabía. No, no lo sabía transmitir. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre, cuando te veía, era un hombre de 2 metros, así doble ancho, ¿verdad? Y cuando te veía, te abrazaba y te decía, hola, mi hermano. Y ¿sabe una cosa? Eso, eso era tremendo. Cuando yo tenía 16 años, llegué a la iglesia. Soy el menor de una familia de 7 hijos. Pobre, familia pobre. Padre alcohólico, padre ausente. Todos perdidos. Mi madre trabajaba de día y de noche para poder sacar adelante a la familia. Yo nunca había sentido el abrazo de nadie. Pero cuando Basán era el nombre de este maestro, de este hombre, me abrazaba. Yo decía, wow. Y eso fue lo que yo fui buscando en la iglesia. Yo fui buscando afecto. Yo fui buscando una familia. Y eso que hizo, eso transformó mi vida. ¿Por qué? Porque ese hermano, a lo mejor yo no le entendía cuando hablaba de su teología. Pero ¿sabe una cosa? Él me preguntaba y me decía, ¿cómo estás? Y en una ocasión, cuando yo estaba así y tenía 19 años y estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me dijo, ¿cómo va la vida? Y me dijo, le digo yo, mira, que ahí estoy un poco preocupado, ora por mí porque tengo que pagar mi instituto, mi seminario y no tengo dinero. Y agarró y sacó $20 y me dijo, yo sé que con esto no puedes pagar todo, pero $20 en aquel tiempo me daba para pagar y me sobraba. Y eso, ¿sabe qué? Esa era la enseñanza verdadera de aquel hombre que era discípulo. Él no tenía el don de qué, de enseñar, pero sí sabía pastorear. Y ¿saben qué, hermano? Por eso hay gente que sirve a Dios con lo que Dios le ha dado. Dice la palabra, volviendo en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó, y hablando a la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esos ministerios? ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros? ¿Para qué? Dice en el versículo 12 tenemos la respuesta. A fin de perfeccionar ¿a quién? Sí, ¿saben qué? Está diciendo a los discípulos. Porque ¿saben una cosa? Los discípulos tienen características que los creyentes no tienen. Y son 3 características. Y que se vio en esos chicos y en esos aquí entre el pastor y esas personas que pasaron aquí. ¿Y saben cuáles son las 3 características? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Pues pregúnteme, pastor, queremos saber. Pues a ver, hay 3 características de un discípulo. Y cuando tú ahora le veas a una persona, estúdiale esas características y vas a decir, ese es un discípulo. Si le falta uno, es creyente. Pero si tiene los 3, es discípulo. ¿Quieren saber? Vamos por la primera. Efesios, Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6. Hermano, yo no te pregunté cuántos minutos, cuánto tiempo yo tenía. ¿Eh? No, en serio. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿15 minutos más? ¿20? ¿Eh? Bueno, Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Saben una cosa, hermano? Una persona que es un discípulo
tiene prioridades. Y ese tema de tener prioridades es que busca a Dios. Entonces, está disponible para buscar a Dios. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. Pepe, sí, nos puede ayudar el sábado por la tarde porque queremos limpiar. No, yo no puedo. Mira, el lunes por la noche que vamos a tener una comida. No, yo no puedo. Hermano, que el domingo después del culto vamos a repartir comida. No, es que no puedo. Ese discípulo no está disponible. El que no está disponible para Dios no es discípulo. Ese que dice, mira, yo no tengo mucho tiempo, yo estoy muy ocupado, pero de tal hora a tal hora cuenta conmigo. Ese discípulo, esa es la primera característica de un discípulo. El discípulo está disponible. Está disponible. Primera característica del discípulo, disponible. Disponible para las cosas de Dios. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Está disponible para servir a Dios. Es la primera cosa. Disponibilidad. Si una persona no está disponible, hermano, no. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando en Isaías dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerdan de Nehemías? Cuando Nehemías preguntó y le dice Nehemías a Hananí, su hermano, ¿cómo están en Jerusalén? ¿Qué está pasando allá en nuestra tierra? Y le dice Hananí, su hermano, la tierra está desolada, los compatriotas están pasándolo mal, hay miseria. Y dice que Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías estaba sirviendo como copero del rey. Pero ¿qué hizo Nehemías? Nehemías dijo, sintió en su corazón de que tenía que hablar con el rey Artajerjes y que él estuvo dispuesto a ir a reconstruir los muros, estuvo disponible y él estaba ocupado. ¿Sabe una cosa? Quiero que sepa una cosa. No importa que tú seas una persona que trabaja mucho. Si tú trabajas mucho y Dios te llama, yo te voy a decir que Dios llama siempre a los que están ocupados. A los que están desocupados, Dios pasa de ellos. Pero ¿sabe que Dios llama a los que están ocupados? A lo mejor tú puedes decir, es que yo trabajo mucho. Pues yo te voy a decir una cosa, eres candidato para servir a Dios. Y Dios te pide que estés disponible. Dice, la segunda característica para identificar a un discípulo de Jesús es una persona que es enseñable, que está dirigido al aprendizaje. Miren, ¿sabe una cosa? Hay personas en la iglesia que son creyentes, pero que saben hasta latín. El que sabe hasta latín, ese no tiene característica de discípulo. ¿Por qué? Porque sabe todo. Yo en mi casa tengo unos cuantos que tú le dices, fulano, yo sé todo. Adolescente, ¿verdad? Cuando somos adolescentes, ¿verdad? Yo sé todo. No hace falta que me digas. Yo sé todo. Sabe todo. El adolescente sabe todo. Pero después cuando tiene problemas, dice, papá, mamá, socorro, auxilio. Hermanos, la segunda característica es que el discípulo es enseñable. Dice la Escritura que el Señor le reunió ¿a quién? Le reunió a las multitudes y luego le reunió a sus discípulos y les enseñaba. Y los que, hermanos, ustedes saben que Jesús, antes de elegir a sus discípulos, Jesús, ¿dónde se fue? Se fue al monte a orar. ¿Y sabe qué? Jesús eligió porque sabía que estas personas tenían esas características. Eran pecadores, tenían imperfecciones. Imagínense tenerle a Pedro, a Juan,
a Jacobo y tenerle a los discípulos. No, eran personas como nosotros, pero que estaban disponibles. Dice la Biblia que Mateo, cuando le vio a Jesús, dice que Jesús le llamó y dejándolo todo, le siguió. Estaba disponible. Y eran enseñables. Y hermanos, cuando nosotros estamos disponibles para Dios y somos gente enseñable, fácilmente vamos a ser fieles a Dios. Y esa es la tercera característica. La tercera característica. La primera es el ser disponible. Segundo, enseñable. Y tercero, fiel. ¿Saben? El que es fiel es el que se queda cuando todo el mundo se va. Miren, ¿y cuándo la gente se va? Cuando empieza a haber presión. Cuando empieza a haber presión. Cuando empieza a haber problemas. Cuando empieza a haber dificultades. La gente empieza a ¿qué? Uno por aquí, otro por allá. Va. ¿Sabe qué, mi hermano? Pregunto, ¿hay familia perfecta? ¿Hay iglesia perfecta? Cuando vengan los problemas, los fieles se van a quedar. Los que no son fieles se van a ir. Por eso no todos los que vienen a la iglesia son todos santos. Hay unos cuantos que son creyentes. Y esos que son creyentes pero que no son discípulos no van a permanecer. Déjalo que se vayan. Porque han estado con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Saben? Sigue diciendo la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica con discípulos. ¿Y saben qué significa ser discípulo? De que tienes que tener un mentor. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿a quién tú le rindes cuenta? Y tú me vas a decir, a Dios yo le rindo. Eso es muy espiritual. Estamos aquí en la tierra, somos todos terrícolas. Pero tú aquí, ¿a quién le rindes cuenta? Si tú no tienes una persona a quien le rindas cuenta de tu vida, entonces no eres un discípulo. ¿Quién está marcándote las pautas en la palabra? Y hay alguien que te está enseñando el camino a ser discípulo. O tú te estás yendo por tu cabeza. Si tú no estás sujeto a alguien, no eres discípulo. Dice la Biblia que Jesús eligió discípulos para que estuviesen con él. Y les enseñó. Y luego les envió ¿dónde? A predicar. Y cuando Jesús, antes de subir al cielo, le dio una gran comisión a los discípulos. ¿Y cuál fue la gran comisión? Y le dijo, id y haced discípulos. ¿Saben qué, hermanos? Realmente es lo más importante, la tarea más importante de la iglesia. La tarea más importante de la iglesia es hacer discípulos. Miren, todos, de una u otra manera, estamos discipulando a alguien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos modelando la vida de alguien. ¿Saben qué se dice en el mundo cuando el hijo es igual al papá? Dice, de tal palo, tal astilla. Dice, el hijo del tigre sale pintado. Dice, mira, es igualito a su padre. Cuando mi hijo tenía 5 años, 4 años, yo le estaba discipulando a un adolescente que estaba saliendo de las drogas. Y ese chico caminaba así. Aquí voy yo. Aquí voy yo. Y él caminaba así, había salido de la droga, empezaba a irse a la iglesia, empezó a estudiar la palabra con nosotros. Y un día íbamos caminando por la calle y le veo a mi hijo detrás de él.
le estaba modelando. Si tú no le modelas papá a tu hijo, alguien le va a modelar. Mamá, si tú no le enseñas a tu hija, alguien le va a enseñar. ¿Y saben quién le va a enseñar? Los TikTokers le van a enseñar. Los TikTokers, esos son los que le van a dar educación sexual a tus hijos. Son los que le van a hablar de tontería y son Luisito Comunica. Hay uno que se llama así. Y saben, quiero decirte algo. Todos de alguna manera, si tú no cumples la función de qué, de discipular, alguien le va a discipular. ¿Saben qué? Hay creyentes que se nutren de predicadores de internet y no vienen al culto de oración ni vienen al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque, no, yo estoy escuchándole a fulano de tal, a fulana de tal. ¿Sabes qué? Esos no son discípulos porque no son enseñables. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú no te puedes sujetar a alguien que le está viendo en cuerpo y alma, ¿cómo te vas a sujetar a alguien que no le conoce y que está detrás de una camarita que tú no sabes qué clase de vida tiene? A este matrimonio por lo menos le sabemos cómo son, quiénes son y por dónde cojean. Pero ¿sabes qué? Hay muchos, por ejemplo, que tienen enseñanzas y tienen un cacao mental. Y algunos te dicen, sí, porque la salvación no se pierde. No, sí, la salvación se pierde. No, que no. Y al final la iglesia está así. Pero ¿se pierde o no se pierde? Pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Otro dice, no, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Qué? ¿Que sí? ¿Vamos a pasar la gran tribulación? No vamos a pasar. ¿Que no vamos a pasar? Y así están. ¿Por qué? Porque están comiendo de diferente plato. Ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, decimos los evangélicos, pentecostales. Pero ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es, hermano, vivir en tener fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. El que está lleno del Espíritu Santo tiene fruto. Pero ¿de qué sirve, hermano? Yo le conocí a la hermana Carlota, que pinchaba 1000 pelotas, dice. Era más mala. Y ese canta, ¿verdad? Un cantante guatemalteco. Hermano, ¿cuánto dice la hermana cuando está en el culto de oración? Tiembla todo. Pero después más mala que la gangrena. Hermano, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante. Dios nos llama a ser discípulos. Una iglesia, hermano, una iglesia madura, no más dura. Una iglesia madura es una iglesia de discípulos. Y ahí a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Sabe una cosa? Aquí en nuestra Biblia, en la Biblia que usamos, que es Reina Valera, dice la Escritura en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Saben qué significa la unidad de la fe? Que creamos lo mismo. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Eso yo le voy a dejar a su pastor. Pero ¿saben una cosa? Dice a que todos lleguemos a la unidad de la fe, que hablemos todos la misma cosa. ¿Y quiénes son los que van a hablar toda la misma cosa? Los que estamos comiendo todos de un mismo plato. Tú no puedes estar comiendo un plato aquí y otro plato allá. ¿Sabe por qué? Te vas a confundir. Te vas a confundir. Hay mucha gente que está confusa porque está comiendo de muchos platos. Hermano, una dieta saludable es una dieta equilibrada. Y se le dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, ¿sabe qué? Imposible. A ver, ¿quién puede llegar a la perfección en esta vida? Nadie. Entonces, ¿sabe qué? No es que lo que dice la Biblia está mal, sino que a un varón perfecto, ese es lo ideal. Pero ¿cuál es lo real? Lo real es
tú a lo sumo en este mundo vas a llegar a la madurez espiritual. Amén. Entonces, cuando una persona llega a la madurez espiritual, es una persona que aprendió a qué, a someterse y a sujetarse a Dios. El que se somete y se sujeta a Dios va a ser fiel a su familia, a su iglesia, a su país, a su semejante, en su trabajo. Y va a ser una persona fiel. Va a ser una persona fiel, a fin de que el hombre sea un hombre perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, yo sé que no voy a llegar a la perfección en esta tierra, pero sí puedo llegar a la madurez. Que seamos maduros espiritualmente. Hermano, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el propósito de estas funciones es preparar al pueblo de Dios para que llegue cada uno a hacer la obra de Dios que Dios le ha encomendado, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es la edificación de la iglesia. Miren, si tú eres discípulo o si tú eres una discípula del Señor, ¿sabe qué? Te vas a multiplicar. Porque tú vas a decir, bueno, yo voy a hacer con otros lo que han hecho conmigo. Yo no sé cuántos son aquí, pero si cada uno de los que están aquí deciden en su corazón ser discípulos, y cada uno, este tiempo de aquí a junio del año que viene, dice, yo voy a discipular a 3 personas, la iglesia se va a triplicar. En vez de ser 50, van a ser 150, van a tener un lindo problema aquí, porque se van a tener que meter ahí abajo donde es mucho, o no sé si abajo, que es mucho más grande que esto. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que ocurrió con los discípulos de Jesús. Jesús le discipuló ¿a cuánto? A 12, y uno le salió rana, sabemos, ¿verdad? Pero esos 12, después el Señor dice que envió a los 70 y después 120. Y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que ellos irrumpieron la sociedad y ahí se convirtieron 3,000. Y después 5,000. Y después, hermanos, ya fue incontable la cantidad de discípulos que había. ¿Y saben qué? En Antioquía se le llamó a los seguidores de Jesús por primera vez cristiano. ¿Y sabe qué significa cristiano? Cristiano significa pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque hablaban como Jesús, se conducían como Jesús. A Pedro, esa muchacha, cuando Pedro estaba viendo que le estaban pegando, le estaban reventando a Jesús, vino una muchacha y le dijo, tú también eres de ellos porque tú hablas como ellos. Y le dice, ¿qué dice, mujer? ¿Por qué? Porque su rostro, su manera de hablar, todo le delataba que era igual a ¿quién? Era igual a Jesús. Entonces, hermano, por eso la gente dice, ¿tú qué clase de cristiana eres? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hechos no coinciden con lo que nosotros creemos. ¿Saben ustedes cuál es, hermano, el versículo favorito del boxeador? Mejor es dar que recibir. Y muchas veces nosotros somos como el boxeador. No, si a mí me tocan las narices, me vas a conocer de verdad. Y ahí va a saltar el bicho, ¿verdad? ¡Oh, lo malo que soy! Pero ¿qué dice la palabra? El que si te dan uno por la mejilla, dice, ponle la otra. A aquel que te lleva, te obliga a llevar una carga, una milla, llévale 2. Y eso es lo que Jesús enseña. Amén. Hermanos, el resultado de ser discípulo es la edificación de la iglesia. Y el objetivo final es la imagen de Cristo en la iglesia. La imagen de Cristo, y eso está en el capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, que crezcamos en todo. Dice que crezcamos en todo. Entonces Dios nos llamó a ser discípulos. Dios nos llamó a que, hermanos, nosotros nos sujetemos. Porque si no nos sujetamos, vamos a hacer una iglesia. Y cuando hablo de una iglesia no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia. En el general, vamos a hacer una iglesia de creyentes que entra y que salen, que no tienen testimonio y que al final hace más daño a la iglesia que otra cosa. Imagínense, miren hermano, yo llegué aquí a esta isla en el año 2020. En febrero de 2020 y en marzo fue la pandemia. Y Dios nos llamó a esta tierra para plantar iglesia. Y sabe una cosa, hermano, directamente con mi esposa comenzamos 3 nuevas obras, 3 iglesias nuevas. Y indirectamente comenzamos 12 nuevas iglesias en Canarias. O sea, hay nuevas iglesias, 12 nuevos lugares de culto. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque decidimos obedecer. Pero más que nunca estamos sujetos a Dios y también a los hombres. Yo le rindo cuenta espiritualmente, ministerialmente, yo le rindo cuenta a un hombre, a un pastor, que él sabe que yo estoy aquí. Yo le rindo cuenta a ese hombre, porque yo he aprendido que yo me tengo que sujetar, someter. ¿Sabe por qué? Porque en la sujeción hay bendición. En la sujeción hay bendición. Pero hermano, si tú andas por libre, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí, yo voy por libre. Yo no rindo cuenta a nadie. ¿Saben una cosa? La mayoría de las iglesias que en Canarias se han cerrado han sido iglesias que no estaban sujetas a nadie. Que vinieron las pruebas y hermano, la gente se dispersó. Porque ¿cómo yo voy a pedir que la gente se me sujete a mí si yo no me sujeto a nadie? ¿Me explico? Por eso, mi hermano, es importante la mentalidad de cuerpo. Es importante que nosotros, eso es lo que Jesús enseñó. Que nosotros estemos sujetos unos a otros como discípulos de Cristo. ¿Qué quiere, hermano? Y para concluir, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser un mero creyente que viene a la iglesia el domingo para acallar la conciencia y para decir, ya está, ya cumplí con Dios? Hermanos, ¿saben la cosa? La salvación del alma no es por obras, sino es un regalo de Dios. No es por obras. Hay muchos creyentes, inclusive evangélicos, que creen que se van a salvar porque viene a la iglesia, porque da su diezmo, porque le ayuda a la gente, porque ora y porque le está enseñando a otros. Nadie se va a salvar por eso. La salvación es un regalo de Dios. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, es un regalo de Dios. La salvación, hermano, no es por obra. Nosotros hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. Y yo te quiero ahora para ir concluyendo. Quisiera que respondas a esta pregunta en silencio. Si te llega a sorprender la muerte ahora mismo, ¿tú crees que te irías al cielo? Si te llega a sorprender la muerte y tienes que rendir cuenta a Dios hoy, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Si tu mente te dice, no, yo no me voy a ir al cielo, tú todavía no eres discípulo de Jesús. Eres creyente,
Y está aquí porque sencillamente eres creyente y porque cree en Dios. Pero ¿sabe una cosa? El verdadero discípulo va a decir lo que dice la palabra. Si hoy me sorprende la muerte, yo me voy a ir al cielo. Y no porque yo sea mejor que los demás. Yo soy tan pecador como cualquiera. Pero yo he creído en la obra de Jesús. Yo he creído en lo que Jesús hizo cuando murió por mis pecados y me compró un lugar en el cielo que me ofreció gratuitamente. Y la Biblia dice que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Y saben la cosa? Si creemos en Jesús, significa que confiamos en Jesús. Y si confiamos en Jesús, quiere decir que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén.